Pues estamos de vuelta, maestro Rafael Lore de Mola, gracias. Debían grabar los espacios que tenemos atrás de las cámaras, entre un bloque y otro, porque la verdad es que se pone muy interesante lo que decimos. Pues es que no podemos dejar de hablar, ¿verdad? Y quisiéramos compartírselos, pero aquí atrás Mayri, nuestra productora, nos dice corte, vamos, entramos y salimos y muévanse. Entonces nos manda corte y es cuando seguimos platicando temas así como regalitos, ¿verdad? Como no, pero no regalitos, sino muy ilustrativos, que nos hacen mucha falta también conocer a la mayor parte de los humanos que, como tú dices, en este mundo holístico tenemos que lograr esa felicidad integral que es tan difícil. Sí. Por eso me planteaba yo, a través de todo este libro, bueno, ¿cómo vamos a concluir? Tenemos que explicar muy bien que si me estoy haciendo estos cuestionamientos sobre la existencia del espíritu, del alma, de Dios, claro, ¿qué es lo que significa? Si yo estoy diciendo que el alma, que mi alma, que el alma de México también está enferma, en lo colectivo, esencia, claro, el alma individual del escritor, del narrador, está enferma también, pues eso significa que el alma existe. Sí, y es a lo que voy, ¿tú crees en el alma? Claro, porque si no, no podría yo sentir que está enferma. Entonces, evidentemente, el alma existe, y si el alma existe, entonces estamos bien, va a haber una eternidad que tenemos que afrontar. Podemos sentir una esperanza, un consuelo. A veces el dolor te lleva al consuelo, sí. Es algo muy interesante. Es un proceso. Cuando estás en una situación más alarmante, tanto física como mentalmente, es cuando te llega más el consuelo de sentir, bueno, a lo mejor me queda poco tiempo en esta tierra, pero ya cumplí con mi obligación, ya cumplí con mi tarea. Yo conozco a muchas personas conocí a muchas personas que se despidieron de mí antes de partir y sabían perfectamente. Y tú no estabas en ese lugar, o sea, te visitaban. Que ya les había llegado el momento. Me pasó con un personaje al que yo quise muchísimo, dos personajes concretamente, el maestro José Pajés Hiergo, esto fíjate, nunca lo he platicado. A ver, y el maestro José Pajés Hiergo, fundador de la revista Siempre, me llamó un día y se despidió de mí abiertamente. Estaba ya con oxígeno, ya casi no podía respirar, y me dijo, yo me voy, estate tranquilo, sigue en la revista, esto y lo otro, y ya. Pero fue y a los 2 días de eso murió. ¿Pero fue en un sueño o fue...? No, me invitó a su casa donde él vivía. Lleno, me acuerdo que las paredes estaban llenas de los Quijotes que se habían publicado en cada aniversario de esta revista. Y el otro caso fue el de Renato Leduc, con el que tuve una relación muy estrecha por nuestra mutua afición a los toros y nuestra amistad con Manolo Martínez, que de plano él me tuvo un día que su yerno me habló con insistencia porque ya había cancelado 2 encuentros él conmigo, y me habló con insistencia para que yo fuera a visitar allá por Xochimilco, lejísimos. Me perdí, llegué tarde, ya estaba esperándome el maestro Leduc en su diván, por llamarlo de alguna manera, una especie de diván al estilo de los freudianos, y ahí me dijo que él iba a irse, que quería despedirse de mí, que iba a ver a mi padre seguramente en el más allá, y esto y lo otro. Y me dijo cosas muy personales que es decir, no las puedo revelar. Claro, son tuyas. Pero a los 2 días también se murió. Y así me han pasado con otros personajes de la vida pública. Y eso es un privilegio, que alguien pueda ir a despedirse de ti para que no queden pendientes. Entonces... Pero al darme cuenta de eso también vas entendiendo que se siente cuando llega el momento. Que sientes tú cuando tu alma necesita descansar. O necesita ya dar esa transformación. O bien curarla para poder continuar en la gran batalla, ¿no? Yo creo que ahora este desafío que se nos está presentando a todos los mexicanos es una buena oportunidad para mí como crítico, para tratar de encauzar en la manera de mis posibilidades, en la medida de mis limitaciones, encauzar un movimiento de cambio, de transformación por un país que no se merece este gobierno. Ese refrán famoso de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, no aplica en México. ¿Verdad? No aplica. Aquí en México no aplica, porque este es un pueblo que ha sido muy decente con sus gobernantes,
ha cumplido con sus obligaciones cívicas. He visto yo cómo, a pesar de las dudas que existen sobre la limpieza de las elecciones, vamos, nos formamos, votamos, insistimos en nuestros derechos ciudadanos y luego recibimos como respuesta una cadena de frustraciones y de fraudes. Esto no puede seguir así. Sí, tenemos que reclamar que recuperemos la soberanía popular. Que esto es realmente lo que cuenta. Nosotros somos los que estamos capacitados para ordenarle al presidente, a los gobernadores, a los ejecutivos lo que tengan que hacer. No es al revés. Son nuestros empleados, ¿no? Sí, pero no es al revés. Mucha gente ya piensa que el mandatario quiere decir el que manda, y es exactamente lo contrario. Mandatario es el que obedece, y mandante, que es en donde se engendra la soberanía popular, somos todos los que integramos la sociedad mexicana. Pero a veces se cambian las cosas, se tergiversan para beneficiar a esa casta de sinvergüenzas que nos han enfermado el alma. No, y además tienes razón eso de que los mexicanos, pues tenemos nuestra esencia de por sí, somos buenas personas, o sea, y aquí ante las cámaras lo quiero decir, que no, los mexicanos no somos los mexicanos que ustedes ven en las noticias, asesinos, que llegan y que el narcotráfico, porque nada más es luego lo que les están pasando. Pero ese es el tumor de México. Ese es el tumor, pero realmente los mexicanos, si ustedes vienen, la esencia del mexicano es apapachador, es muy cálido, es buena persona. Lo pongo como ejemplo, por ejemplo, tú llegas a Madrid, por ejemplo, por decir un caso, y te encuentras con los hosteleros que te avientan los platos en la mesa, como costumbre, y aquí en cambio eso sería imposible pensar en que un mesero o capitán te aventara un plato en la mesa, al contrario, si te lo asienta con un gran respeto. ¿Y qué quiere, señor? Y le gustó. Y no es lo mismo fuera de México, no es lo mismo. Aquí en general los mexicanos somos muy muy buenas personas, en serio, somos muy cálidos, somos así como si todos somos hermanos. Quizá por eso hemos tenido que sufrir muchas decepciones. Sí. Yo creo que ese trauma de creer que fuimos conquistados nos ha hecho ser un poco sumisos frente a la realidad. Y yo he descubierto que los mexicanos como tales no hemos sido conquistados nunca. No. México, cuando se habla de la conquista de México en España, a mí me molesta el término, porque México surgió en 1821. Precisamente México crece y surge en el momento en que los españoles son expulsados definitivamente del país. Y entonces comienza la independencia y la vida de México. Antes lo que ellos ocuparon, le decían lo que invadieron, sí. Porque eso fue lo que hicieron, invadieron territorio ajeno, ocuparon territorio ajeno sin ningún derecho. Llegaron a invadir. Eran los pueblos de Mesoamérica y crearon indebidamente, a costa de sangre y a costa de represión, instauraron la Nueva España, pero nunca se habló de México, sino hasta que fuimos libres, hasta que fuimos independientes. Sí, era así la Nueva España, y era, hasta le decían la Nueva España, en donde ni siquiera los criollos nacidos en la Nueva España podían acceder al poder. No, por eso ellos mismos son de los que empezaron a ver lo de la independencia, fueron los mismos los que empezaron a fraguar, a fraguarla, claro. Primo de verdad, etcétera, que fueron elementos fundamentales para tratar de concientizar a la población. Claro, eran otras épocas. Ahora la concientización tiene que ser la de la clase política, que entienda que no estamos de acuerdo los mexicanos. Estamos viviendo una partidocracia. Y estamos, como dices, enfermos, nuestra alma está enferma, estamos sufriendo. La partidocracia es un cáncer que ha vuelto faccioso el uso de los términos legislativos, ha vuelto faccioso el debate parlamentario, que no ha servido para superarnos, que hemos ido retrocediendo en la historia más y más y más. Cuando triunfó Fox, pensamos que iba a haber un cambio y nos traicionaron, retrocedimos. Sí. Y en la segunda alternancia, muchos dijeron, no, el PRI que viene no va a tener nada que ver con el PRI de los caciques. Que es algo nuevo. Lo cual era absurdo, porque ya sabíamos que por lo menos el tío del señor Peña era Arturo Montiel, que tiene varios procesos y sentencias pendientes en Francia. Claro. Porque se ha quedado con sus hijos indebidamente.
Entonces, pues ahí viene otro conflicto internacional con Francia, que generalmente nos gana Francia, pues ya ves a Florence Cassel, Sí, ya se convirtió en una heroína en Francia de la libertad, ¿no? Y es una sinvergüenza, realmente es una sinvergüenza. Es una persona que sí estuvo relacionada con el grupo de los zodiacos, secuestradores, banda de secuestradores, estuvo enamorada del jefe de los mismos, que es su novia, por eso estaba ahí. Los padres de esta señora estuvieron en casa de los zodiacos. O sea, vamos, hay tantas pruebas, pero se deformaron como consecuencia de la manipulación y nunca hubo responsables. El verdadero responsable de esta manipulación es Genaro García Luna, que vive en Florida, muy quitado la pena. Ellos ya lo ven pero todo con desde el alma lejos y enferma. Pues sí, y por eso luego ahora sí que sus enfermedades que les resultan. Nos vamos a ir a un corte más y regresamos.